Queridos hijos, en el corazón de Jesús y María Santísima, estamos en el mes del Santísimo Rosario. Y este mes es muy importante, entre otros motivos, porque nos permite que recuperemos la devoción del Santísimo Rosario, que volvamos como a aprenderlo, a rezar de nuevo, como si no lo supiéramos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que rezar el rosario es una gracia. Y las gracias son bajadas del cielo. Y tenemos que tratar cada vez como de tomarles más el peso, apropiárnoslas mejor, y en particular el rezo del Santísimo Rosario, por ser una devoción no solamente la más extendida del pueblo cristiano como modo de oración, sino porque ha sido permanentemente bendecida con gracias extraordinarias. En particular, hijos queridos, la gracia de la conversión de los corazones. Y en este día, que es 15 de octubre, en que se recuerda también a Santa Teresa de Ávila, la gran monjita que reformó el Carmelo y que tuvo como discípulas a Nuestra Teresa de los Andes. Teresa de Ávila, por supuesto, rezaba el rosario todos los días, dice que lo aprendió de su madre. Entonces, tenemos que pedirle a estas almas de Dios la gracia de rezar bien el Santo Rosario. Si nunca lo he aprendido, voy a procurar aprenderlo. Y si creo haberlo aprendido, voy a tratar de aprenderlo mejor, para rezarlo mejor, porque es tan importante el Santísimo Rosario. Santa Teresa de Ávila decía que rezar es hablar con Dios, tan sencillo como eso, pero evidentemente algo muy grande. Es hablar con Dios, para pedirle favores, es hablar con Dios para pedirle gracias, gracias espirituales, gracias temporales, para pedirle a Dios nuestra salvación eterna, la salvación eterna de nuestros prójimos, para pedirle a Dios todo tipo de auxilios. Y la oración también es hablar con la Virgen, para que ella interceda delante de Dios, interceda ante su Hijo, por nosotros. Y es por eso, hijos, que cada misterio comienza con el Padre Nuestro. La oración va dirigida a Dios. El fin último de la oración, el puerto de llegada de la oración, es el corazón de Dios. Y después son 10 Ave Marías y 10 Ave Marías y 10 Ave Marías para que la Virgen Santísima, la Madre de Dios, nos auxilie, interceda por nosotros. Ella es nuestra Madre, es nuestra mediadora. Y los santos, cuando hablan del rosario, insisten mucho en este punto en el cual no solemos reflexionar y que es muy relevante. No preguntan simplemente si acaso rezas el rosario, sino que insisten, ¿pero lo rezas bien? ¿Lo rezas bien? ¿Estás seguro que lo rezas bien? El Santísimo Rosario, la devoción del Santísimo Rosario es como una escuela. A los niños una y otra vez se les repiten las cosas hasta que van entendiendo mejor, van haciendo mejor las cosas. Bueno, delante de Dios somos todos como niños. Tenemos que una y otra vez escuchar estas cosas y tratar de ir entendiéndolas y pedir la gracia de entenderlas. ¿Rezo bien el Santísimo Rosario? ¿Lo rezo verdaderamente bien? Es una pregunta muy importante. Todas las cosas que tenemos que hacer, no basta que las hagamos, las tenemos que hacer bien. Las tenemos que hacer bien. Le agradecía a un par de personas y aprovecho a agradecer de nuevo aquí la cooperación en el 18 Chico parroquial, que resultó tan bonito, tan simpático y ojalá el próximo año salga mejor todavía. Y una persona me dijo, padre, que lo hicimos todo con mucho cariño, con mucho amor. Por eso salió bien. Estaba todo rico, qué sé yo. El rosario también tiene que ser así. Tiene que ser hecho bien, con amor, con cariño.
Entonces, las cosas que debemos hacer no basta que las hagamos, las tenemos que hacer bien y ojalá muy bien. Y cuanto más cuando hablamos con Dios. Debemos rezar bien el Santo Rosario. Y aquí está la clave, hijos, de los frutos que producirá el Santísimo Rosario, dice San Luis María de Montfort. La clave está en que se rece bien. Y él dice, ¿por qué hay tanta gente que reza el rosario y no logra todo el fruto que de él debiera conseguir? ¿Por qué hay tanta gente que reza el rosario y está en pecado y no deja de estar en pecado? Porque no lo ha rezado bien. ¿Por qué hay tanta gente que reza el rosario, dice él, y no crece cada vez más y mejor en la gracia de Dios, en las virtudes cristianas? Porque no ha rezado suficientemente bien el rosario. Entonces, tenemos que ir aprendiéndolo. No se trata de decir, entonces no lo voy a rezar más. No, eso es una reacción soberbia. La reacción tiene que ser de humildad. Yo quiero aprender a rezarlo mejor, porque quiero que sea un regalo cada vez más lindo, que sea un envío cada vez más hermoso, que lleven nuestros ángeles al cielo ante la Madre de Dios. Entonces, si no rezamos suficientemente bien el rosario, no tenemos suficientes frutos del rosario. Si no rezamos bien el rosario, no tenemos ningún fruto del rosario. Tenemos que hacer entonces, aspirar a hacerlo cada vez mejor. Y los santos insisten que la primera condición para rezar bien el rosario es que lo recemos en gracia de Dios. Padrecito, y el pobre pecador que está caído, que no se ha confesado, tiene un pecado mortal, ¿no lo tiene que rezar entonces? No, por ningún motivo se le ocurra inventar una cosa igual. Por supuesto que lo tiene que rezar. Es más, debiera rezar más rosarios todavía para salir del pecado en que está. Pero tiene que rezarlo bien ese pobre que ha caído en pecado mortal. ¿Y qué tiene que hacer? Y los santos dicen lo siguiente: tener al menos la intención de no volver a ofender a Dios. Tengo al menos la intención de pedirle a la Virgen Santa que me ayude a no volver a cometer pecado, que me ayude a salir del pecado en que estoy, que me ayude a irme a confesar. Al menos esa intención. No es que rezo mi rosario y termino el rosario y voy a ir a pecar ahora. No, pues. Sería una falta de respeto eso. Rezo mi rosario y por más pecador que sea, le insisto a la Virgen una y otra vez, diciendo en cada Ave María, 50 Ave María, decimos, ruega por nosotros pecadores. Bueno, Virgencita, por favor, en mi corazón te digo, yo soy un gran pecador, dame la gracia de salir del pecado. Dame esa gracia. En cada Padre Nuestro, en los 5 Padre Nuestros, perdona nuestras ofensas. Perdona esos pecados que hemos cometido contra ti. Esas deudas que tenemos contigo, Señor, porque son deudas las que produce el pecado delante de Dios. Le pedimos al Señor que no volvamos a repetir eso, que nos dé la gracia, que nos obtenga la gracia de levantar cabeza y dejar atrás el pecado y hacer una buena confesión. Y para esto mismo, hijos queridos, es muy importante saber que rezar bien el rosario es en sí mismo ya una gracia de Dios. Entonces, significa que debemos estar atentos con un alma humilde y pedir, Señor, yo sé que yo no me la puedo, yo sé que yo no puedo por mí mismo rezar un buen rosario como le gustaría a la Virgen Santa, como te gustaría a ti que lo rezara. Dame esa gracia para lograrlo, para no querer volver a pecar. Dame esa gracia para rezarlo con devoción. Y si estoy en gracia de Dios, bendito sea, ¿no es cierto? Bendito sea nuestro Señor. Entonces, para perseverar en su divina amistad. Cuenta San Luis María un ejemplo que dice que en una oportunidad la Virgen se le apareció a un pobre hombre que vivía en el vicio, pero no dejaba de rezar el rosario.
Y la Virgen se le apareció y le dijo, ¿sabes cómo es tu rosario? Y le mostró una bandeja con lindas rosas y llena de cuestiones asquerosas. Entonces él vio eso y dijo, ¡ay, qué horror! No, Virgencita, yo no he querido mandarte cosas asquerosas con las rosas de los rosarios. Le dijo, pero eso es porque tu corazón no quiere cortar con el pecado. Y ese buen hombre se decidió desde ahí en adelante terminar totalmente con el afecto que tenía a un pecado mortal. Entonces, hijos, ¿a quién le podemos pedir la gracia de rezar bien el rosario? Bueno, creo yo, en el día de Santa Teresa de Ávila, la gran maestra de oración, una mujer extraordinaria. Hay una película muy impresionante, muy bonita, que pueden ver ahí los grandes. No es para niños porque es un poco larga y con cosas un poco más difíciles, digamos, pero para los adultos la pueden ver, que es magnífica. Van a ver qué mujer más extraordinaria era ella. Yo creo que en el día de Santa Teresa le podemos pedir a una discípula suya, que es nuestra Teresita de los Andes. Se dan cuenta, a los 6, 7 añitos aprendió a rezar el rosario Santa Teresa de los Andes y nunca, jamás en su vida lo dejó de rezar. Todos los días rezaba su rosario. Todos los días rezaba bien su rosario. Y cada vez mejor. Es decir, ella fue aprendiendo a rezarlo cada vez mejor. A crecer en ese amor al Santísimo Rosario. Y por eso, hijos, que los invito a que le pidamos eso a nuestra Teresa. Y va a ser esta nuestra intención que vamos a tener para la peregrinación parroquial que vamos a hacer el sábado 11 de noviembre a Santa Teresa de los Andes. Varios ya lo saben, hay que inscribirse, sí, y les pido por favor que ahí les van a explicar que pasen una primera cuota porque tenemos que pagar el bus. Pero es importante que tengamos clara cuál va a ser la intención de nuestro viaje. Le vamos a pedir a nuestra Teresita que nos alcance la gracia de rezar bien el rosario. Porque una familia que reza el rosario unida permanecerá unida aquí en la tierra y en la eternidad. Un alma que permanece unida a su rosario va y lo reza bien y procura ir rezándolo cada vez mejor, va a permanecer en la gracia de Dios y si cae se va a levantar, no va a permanecer en el pecado mortal. El que aprende a rezar el rosario va a comenzar a ver la vida con otros ojos, porque va a aprender, hijos queridos, con cuánto amor, no solamente Dios nuestro Señor, con su pensamiento y amor eterno, sino que la misma Virgen Santa nos ama a cada uno como si no tuviese a nadie más que amar. Y nosotros trataremos de corresponder a su amor con el rezo del Santísimo Rosario. Entonces son tantas las bendiciones del rezo del Rosario, del rezo bien hecho del Rosario y cada vez mejor del Santo Rosario, que le vamos a pedir esto a la Teresita, que ella lo rezó desde chiquitita. ¿Cómo no vamos a aprender nosotros teniendo un ejemplo tan lindo de ella? Y si no han visto la vida de la Teresita chilena, los invito a que la vean, que es bien bonita también, una linda película. Y el 11 de noviembre, Dios mediante, partiremos a Santa Teresa de los Andes, iremos al convento, no iremos directamente al santuario, sino que iremos al pueblito de los Andes, al antiguo convento de las Carmelitas, vamos a estar en la pieza de las monjitas, vamos a estar allí donde ellas rezaban, vamos a estar en su iglesia, que es tan bonita, vamos a estar ahí. Entonces, es algo que no suele conocer la gente, pero que es muy importante para que le tomemos el peso de lo que significa de tener delante de Dios y de la Virgen una compatriota, una chilena, que amaba el escapulario, que rezaba el rosario, que amaba Chile, que amaba el patrocinio de la Virgen del Carmen, que creía lo mismo que nosotros y amaba las mismas tradiciones nuestras. Entonces es algo muy lindo y que esa mujer extraordinaria esté en el cielo y bueno, es garantía que tenemos un buen pituto allá. No hay que desaprovecharlo. Un pituto celestial. Celestial.
Entonces yo les ruego que sea nuestra intención parroquial pedir la gracia de aprender a rezar bien el Santo Rosario, de rezarlo cada vez mejor. Y los invito a que insistamos en esta intención con fervor, que los niños se animen, que los grandes también, que la tercera edad también, y que ojalá sea una salida parroquial muy linda, con mucho provecho. Esta gracia se la encomendamos a nuestra Teresa, se la pedimos a la Virgen y confiamos ciertamente que el corazón de Jesús la verá con gran alegría, con gran dicha. Nos encomendamos entonces con esta intención. Ave María Purísima.